Bien, vamos a dar inicio. La charla se llama Derribando los tabúes de la salud mental, un trabajo de mujeres. Y presento a Tania Arestegui. Es psicóloga clínica por la Universidad Anáhuac de México. Cuenta con estudios de inducción a la dirección de empresas del IDEM, avalados por la IPADE Business School. Además es Young Mental Health Advocacy, Fellow de Origin Global y UNICEF. En enero del 2018 fundó Vale la Pena, una iniciativa dedicada a la prevención del suicidio y las autolesiones en jóvenes. Tania es conferencista e imparte talleres de psicoeducación en distintos foros, compartiendo su conocimiento y experiencia. Su labor ha tenido presencia en diversos medios de comunicación como noticieros Televisa, Unicable, Excelsior, Imagen TV, TV Azteca, Canal 11, Radio Educación, W Radio, entre otros. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con pacientes que presentan trastornos de la conducta alimentaria y estructura límite de la personalidad. Ha sido docente de materias como psicología, inteligencia emocional y antropología de la afectividad a nivel secundaria y preparatoria. Es una apasionada de los caballos y combina su amor por la equitación con su dedicación a la salud mental a través de la equinoterapia. Su historia de vida la ha motivado a usar su voz y su testimonio para difundir el mensaje de la salud mental, alcanzando cada día a más personas y comunidades. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Euni. Bienvenidos todos. Les agradezco muchísimo la invitación este día a la FIL. Como anécdota personal, les platico que me da mucha ilusión estar hoy aquí con ustedes porque mi abuelo era guía de turistas y uno de los lugares a los que más acudía era aquí al Museo de Antropología. Entonces yo me crié corriendo en los pasillos de este museo, entonces me hace mucha ilusión volver el día de hoy en este contexto a compartirles un poco sobre mi historia y sobre el trabajo que hago basándome en lo que yo llegué a vivir. Como Euni lo comentó, en enero de 2018 yo fundé una iniciativa que se llama Vale la Pena, dedicada a la prevención del suicidio y las autolesiones en jóvenes. Yo estudié psicología muy inspirada por mi propia historia personal, por historias de personas muy cercanas a mí, familiares que murieron a causa de suicidio. Yo en su momento llegué a tener también algunos intentos de suicidio. Yo fui diagnosticada con trastorno límite de personalidad y con anorexia, lo cual me llevó a tener pues severas complicaciones de salud mental, incluso internamientos psiquiátricos. Y el llevar este proceso personal me hizo darme cuenta de la importancia de hablar de salud mental. Yo soy psicóloga, pero yo no me dedico a la práctica clínica. Yo no doy la terapia que conocemos habitualmente de me siento en el sillón, la otra persona está enfrente, acostada en un diván y platícame cómo te sientes. Me parece sumamente honorable quienes hacen eso, yo incluso tomo mi propia psicoterapia, pero yo me dedico a esto, a la psicoeducación, que es un área de la psicología que afortunadamente cada día tiene muchísimo más desarrollo, más impacto y más presencia, que es justo educar a la gente en materia de salud mental. Ejemplo de la importancia de conocer sobre la salud y tener educación de salud es el COVID. Cuando empezó el COVID, los medios de comunicación hablaban constantemente de los síntomas a los que teníamos que estar atentos y al primer síntoma, cualquier flujo nasal, problemas de garganta, temperatura alta, acudíamos enseguida a un hospital, a una farmacia, hacernos una prueba, detectar si era COVID y tomar las medidas necesarias. Lo mismo tiene que ser con la salud mental. Es muy importante que todos aprendamos a identificar estos síntomas desde los momentos muy tempranos para poder atacarlos a tiempo, poder tomar las medidas necesarias para atendernos a nosotros mismos e incluso aprender a detectarlos en el resto de las personas. Así que bien, vengo pues hoy a hablarles un poco de cómo está el panorama de la salud mental en México y específicamente en las mujeres y también un poco visto hacia el mundo. Quiero que me digan, voy a abrir ahorita un poco el micrófono, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes en un periodo de 40 segundos? Enojarte. ¿Enojarte? Se activa enseguida el enojo. ¿Qué otra cosa? Piensen en cosas cotidianas, no sé, ir al baño, ¿no? 40 segundos, habrá quien pueda tardarse más. ¿Qué otra cosa podemos hacer en 40 segundos? Tomar agua. ¿Algo más? Revisar Facebook.
revisar Facebook, seguramente nos quedamos un poco más de tiempo, pero en lo que prendemos el celular, abrimos la aplicación y nos vamos a la sección de notificaciones, 40 segundos. Un TikTok dura más de 40 segundos. Bueno, pues en 40 segundos, ahorita yo llevo como 5 hablando, 5 minutos. Esto significa que alrededor de 6 personas se han suicidado en el mundo, porque cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. La cifra es altísima. Esto indica que es aproximadamente 1 millón de personas al año que mueren por suicidio. En México las cifras son sumamente similares y en jóvenes es la segunda causa de muerte. Es la segunda causa de muerte entre la edad de 15 y 29 años de edad. La primera son accidentes. Entonces sí, es un tema del que muchas veces no queremos hablar. Es un tema que nos puede generar cierto miedo, cierto temor a hablarlo, visto desde dos ópticas. Por una parte, quien lo está viviendo, quien se está sintiendo mal, quien tiene una depresión fuerte, un episodio de ansiedad o cualquier otro trastorno de salud mental, el pensarlo genera demasiado temor y en ciertos casos vergüenza, ¿no? Yo cómo me voy a acercar a decirle a mi familia que a lo mejor he tenido pues todo el cariño, todo el amor, los privilegios, o a lo mejor he tenido carencias, pero cómo me voy a acercar a la gente que quiero a decirle que quiero terminar con mi vida, ¿no? ¿Qué impacto puede generar esto en las personas que yo quiero? Entonces, eso por una parte, ¿no? De quien lo está viviendo. Y por otro lado, las personas de alrededor podemos tener mucho temor a hablar del tema, a hablar de suicidio. ¿Por qué? Porque llegamos a pensar que el hablar del suicidio puede ser que esté motivando a la otra persona. Si yo tengo a una persona muy cercana, muy querida, que lo veo en un episodio depresivo, en un episodio en el que hay desmotivación, a lo mejor yo puedo sospechar, ¿no? Tener como este feeling de que lo pueda estar considerando, este temor de que pueda atentar contra su vida, hacerse daño de alguna manera, y el acercarme a preguntarle me da miedo, porque dice, si no lo está pensando, ¿qué tal si al preguntarle le estoy motivando a hacerlo, ¿no? Le estoy sembrando la semillita? Eso no pasa. O sea, ninguna persona considera suicidarse porque alguien lo mencione, le pregunte si lo está planeando. Al contrario, hay un principio en psicología que lo utilizamos mucho quienes nos dedicamos a esto, que dice, lo que no se habla se actúa. Es como una olla express. La olla express la dejas en la estufa, prendida, y si no la abres a tiempo va a explotar. ¿Alguien aquí alguna vez le ha explotado una olla express? Es horrible, se hace un relajo, o sea, termina siendo un caos. Pues lo mismo pasa en estos casos. Si yo le abro la válvula a la olla express, sale lo que está pasando y ya no va a explotar, apago el fuego. Lo mismo pasa en la salud mental. Si yo abro estos espacios para que la persona tenga la seguridad de externarme cómo se está sintiendo, hay muchísimo menos probabilidades de que eso explote, porque si explota puede explotar de la peor manera. Puede ser que no se llegue a consumar el suicidio, pero de cada suicidio consumado hay 20 intentos. Entonces, pues por alguna razón a lo mejor la persona no lo logró, por distintas situaciones. Hay muchos métodos en los que alguien puede quitarse la vida y las probabilidades de que falle también son muy altas, pero eso no quita la intención. Y aquí quiero hacer otra aclaración, que es otro de los tabús que tenemos en torno a este tema, estos estigmas, que es lo hace por llamar la atención. Una persona que se intenta suicidar jamás lo hace por llamar la atención en el sentido de volteenme a ver. Yo sí quiero que me volteen a ver, me vengo vestida con una botarga de Mickey a pasear por la fil y pues me van a voltear a ver, voy a llamar la atención. Me vengo con el pelo pintado de verde, no sé, me voy sin ropa al súper, o sea, eso es llamar la atención, ¿no? Hacer cosas que hagan que la gente me voltee a ver. Pero atentar contra mi vida no es un llamar la atención en el sentido de solo quiero que me volteen a ver. Puede ser, entre comillas, un llama la atención, está pidiendo atención, pero porque la necesita. Muchas veces, y quiero que lo piensen, no es necesario que me lo contesten, pero a lo mejor nos hemos sentido tan mal que no nos atrevemos a decirlo, pero sí decimos, ojalá que alguien se dé cuenta y se acerque a mí a preguntarme cómo me siento. Si yo no me acerco a decirlo, seguramente voy a hacer algo que haga que los demás lo noten. Y pueden ser desde momentos muy sencillos y muy cotidianos. A lo mejor tuve un muy mal día hoy en el trabajo, en la escuela, en lo que haya hecho ese día, ¿no? Me fue mal ese día. Llego a mi casa en la noche, entonces traigo todo este cúmulo de presiones,
de angustias, como a lo mejor, no sé, llegué tarde al trabajo porque no pasó el camión, está lloviendo ahorita, entonces me empapé y ahora me siento mal, pero no lo comento con nadie. Llego en la noche a mi casa y alguien llega a preguntarme, no sé, ¿por qué no lavé los platos ese día? Entonces mi reacción va a ser explotar de enojo, de no ves todo lo que estoy haciendo, he tenido un día pésimo. La otra persona no tiene por qué saberlo y de todas formas va a salir. Lo mismo pasa en otro tipo de situaciones más dolorosas. Si la persona está pasando por un mal momento, a lo mejor no te lo va a decir, o si tú mismo estás pasando por un mal momento, probablemente no se lo digas a los demás, pero de una u otra manera va a salir. Y generalmente no sale de la mejor manera. Podemos incluso llegar a tener como estas contestaciones o estas actitudes que pueden llegar a herir a las demás personas sin que la otra persona sepa por qué está pasando, pero va a salir. Entonces, lo mismo pasa cuando hay una depresión, cuando hay una ansiedad o cuando hay cualquier otro tipo de trastorno. Justo en mi semblanza platicaba que yo tengo experiencia trabajando con trastornos de la conducta alimenticia, lo mismo. A lo mejor también tenemos una persona que está teniendo problemas con la comida, ya sea que coma de más, coma de menos, incluso puede llegar a tener purgas o vómitos, por así llamarlo. El acercarme a la persona a preguntarle también es importante, ¿ah? Entonces, bajo este principio, pues yo lo que quiero hacer es invitarlos a abrir esta conversación sobre lo que está pasando en el mundo. En México, las mujeres tienen mayores índices de padecer problemas de trastornos mentales que los hombres. Es aproximadamente el 11% de las mujeres en comparación del 6% de los hombres. Esto no significa que los hombres no tengan también problemas de salud mental. Y algo muy importante que pasa aquí: a las mujeres se les está de cierta manera más permitido expresar sus emociones que los hombres. Entonces, muchas veces el hombre no llega a decir cómo se siente, pero sí llega a tener más intentos de suicidio, de más suicidios consumados que las mujeres. Las mujeres llegan a tener más intentos, pero los suicidios consumados, las cifras las encabezan los hombres. ¿Y qué pasa en el tema de las mujeres? Tenemos distintos estigmas y distintos tabús. Y aquí sí abro otra vez el micrófono. ¿Alguna vez a alguien de ustedes les han dicho de que estás hormonal, estás en tus días, estás de malas, porque te está bajando, no, o sea, por cualquier cantidad de circunstancias, porque es histérica? ¿Sí les ha pasado? Sí. Muchísimas veces. Entonces también ahí hay esta parte de quitarle la seriedad a los cambios del estado de ánimo y lo achacamos a que es histérica, está en sus días. Puede ser que sí, porque también hay un trastorno del que se habla poco, que es el trastorno del síndrome premenstrual, que es justo en el periodo previo a los días de menstruación, en que las mujeres, por los cambios hormonales, incluso pueden llegar a tener más intentos de suicidio que en el resto del mes. Entonces, incluso si ese es el caso, tampoco es es una justificación de herir a la persona, de herir a la mujer o a la persona menstruante, de que porque estás en tus días estás histérica. No. Puede ser que sí, o sea, porque hormonalmente sí hay ciertos cambios y nuestro sistema hormonal está conectado con nuestro sistema neurológico y sí tiene afectaciones a nivel cerebral. Y esto también quiero hacer una aclaración. Muchas veces pensamos que la depresión viene únicamente por lo que está pasando a mi alrededor. Sí, sí llega a pasar, de hecho es como de las principales causas: pérdidas, divorcios, dificultades económicas, situaciones de violencia, pueden generarme a mí una depresión. Pero también hay depresiones químicas, ¿no? Depresiones biológicas. Es decir, que nuestro cerebro, las sustancias que están en el cerebro, que se llaman neurotransmisores, no se están distribuyendo adecuadamente, por así llamarlo, es decir, en la sinapsis de las neuronas, estos químicos no están llegando a donde tienen que llegar. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Bien mencionaban en la sesión anterior el tema de los medicamentos. Y ese es otro de los tabús. ¿Alguien aquí alguna vez le han sugerido o ha escuchado de alguien que toma medicamento y la reacción es de que está loco? Ok. ¿Sí? Si una persona con diabetes le dicen te tienes que inyectar, ¿le decimos que está loco? Si una persona que le duele la cabeza y se toma una aspirina, ¿le decimos que está loco? Si te pegas y te pones pomada de árnica, ¿está loco?
No, son medicamentos, para eso son, para disminuir los síntomas, para disminuir el dolor. Ese es el funcionamiento de un medicamento. Lo mismo pasa en los medicamentos psiquiátricos. Si yo necesito tomar un antidepresivo para que mis neuronas se conecten adecuadamente, si necesito tomar un ansiolítico para disminuir estos síntomas de ansiedad, hay que hacerlo. Incluso si tengo que tomar un medicamento antipsicótico, a ver, que una persona tome un medicamento antipsicótico no significa propiamente que tenga alucinaciones, que tenga esquizofrenia, y sí, tampoco pasa nada. Afortunadamente se puede controlar. Y este es el siguiente tabú que quería abordar, el tema de los medicamentos y los tratamientos. Siguiente tema, la terapia. Porque por alguna razón últimamente se ha normalizado todavía más el consumo de medicamento que el asistir a psicoterapia. ¿Por qué? La psicoterapia, lo que nos provoca, lo que pasa cuando yo voy a psicoterapia es que me expongo mucho, entre comillas, porque tengo que abrir ahora sí que todas las cajitas que tengo. A mí me gusta mucho compararlo cuando vamos a arreglar un closet. Aquí alguna vez me imagino que alguien ha arreglado su closet y como que el procedimiento habitual es: veo lo que tengo, saco toda la ropa, reviso lo que hay, a lo mejor hay ropa que necesita arreglos, entonces la pongo como en un área particular en la que se tiene que coser, se tiene que, no sé, cortarle algo, arreglarle la bastilla, lo que sea, lo pongo en una sección. Si es ropa que está en buen estado pero que yo ya no la utilizo, bueno, la pongo en una sección de donación. Si hay ropa que probablemente no está ya en buen estado, ya tampoco la utilizo, bueno, lo utilizo para reciclaje, se puede llevar esa ropa a algún lugar de reciclaje, o en el mayor de los casos de las casas mexicanas, esa ropa se convierte en trapo. Entonces, si yo hago eso con mi ropa y a ordenarlo, cuando voy a psicoterapia está algo muy similar. Saco toda la ropa, pero ¿qué pasa cuando yo saco toda la ropa? Pues veo un reguero en la habitación. Entonces puede impactar mucho, digo, no, ya no quiero hacer nada, y a lo mejor digo, ese día me duermo en la sala porque ya se me hizo tardísimo y ya no, mi cama está invadida. Eso mismo puede pasar en la psicoterapia. Pero ¿qué va a pasar? Si yo no lo ordeno, ¿qué pasa cuando no ordeno un closet? Termina más desordenado. Como que ya hasta más flojera me da. Pero ya cuando lo tengo ordenado, como que los siguientes días procuro mantenerlo en orden, ¿no? Entonces ya voy actuando en consecuencia. Y eso no quita que no se vuelva a desordenar, pero si ya tengo como cierto sistema, lo puedo ordenar más fácil y más rápido. Pero lo mismo pasa en la psicoterapia. Me puede asustar mucho la idea de pensar de que tengo que abrir todas esas cajitas, esos traumas, esas situaciones de mi infancia, de mi pasado, o a lo mejor recientes que no quiero enfrentar. Las voy a tener que ver, las voy a tener ahí regadas en la habitación como el closet, pero es importante verlas. Así como en la ropa identificamos lo que va a salir, aquí es importante sacar lo que se va a tirar, arreglar lo que se tiene que arreglar, deshacerme de lo que no me pertenece, porque incluso a veces podemos tener incluso cosas prestadas. Lo mismo pasa a nivel emocional. Hay problemas que son de otro, que yo me los compré, que no me pertenecen. Entonces lo mismo, esto no me pertenece, esto no es mío, se lo regreso a quien es, o si es a la basura, ¿no? Me desentiendo de esto. Entonces ese es pues otro de los estigmas que llegamos a tener. Otro estigma al que nos enfrentamos como mujeres, bueno, en mi caso todavía no, pero muchas mujeres, es en la maternidad. No sé cuántas de aquí sean madres, pero esta idea de la madre perfecta, la madre que siempre está contenta, que todo el tiempo desea tener hijos, ¿no? Y ama a sus hijos todo el tiempo, y varias veces cuando eras chiquita llorabas y decía, o sea, es que ¿cómo la regreso? ¿No? Pasa con las mamás, y se vale hablar de estos temas, porque muchas veces pensamos que la persona que es madre, a fuerza todo el tiempo tiene que estar feliz con su maternidad, cosa que no pasa. Es muy bonito probablemente en el embarazo y cuando salen y los ves dormidos a los bebés, ¿no? Pero cuando llora y tiene hambre ya no sabes qué hacer, porque no has dormido bien, porque tú también tienes hambre, porque estás cansada, porque amamantar duele. Cuando van creciendo, las angustias de que si salió, que si no salió, que si son las 6 de la mañana y no ha regresado, ¿qué hago con él? No lo disfrutas como madre. Entonces esta parte de que la madre tiene que ser perfecta y todo el tiempo estar feliz con su maternidad también es uno de los grandes tabús que podemos llegar a enfrentar como mujeres. Yo en este caso, yo todavía no estoy en esa posición, yo sí quiero ser madre y sé que eso me va a pasar, y también tengo que estarme trabajando desde antes. Y también este
juicio hacia las otras madres, ¿no? De ¿por qué lo educas así? ¿Por qué no lo castigas? ¿Por qué le das esos permisos? ¿Por qué permites esos berrinches? ¿Por qué permites esos desplantes? Cada quien tiene su estilo de crianza. Es importante tener una crianza respetuosa, tener una crianza sana hacia los hijos, pero eso no significa que mi estilo de crianza tenga que ser igual al de la otra. Cada quien tiene su forma de crianza y si hay una pareja o si hay más personas de la familia involucradas, pues es algo que se define dentro de la familia. Pero esto de estarnos comparando con la otra y más aún estar criticando a la otra madre nos puede generar pues graves problemas de salud mental por el cumplimiento de estereotipos. Tomando el tema de los estereotipos, otro tema de tabú de salud mental son los estereotipos físicos. Esta parte de que yo tengo que encajar en un estereotipo de belleza, en un estereotipo de cierto cuerpo, de cómo me tengo que ver, también me puede llegar a generar fuertes deficiencias de salud mental. Y aquí es una de las áreas en donde las mujeres tienen muchísimo más riesgo de desarrollar un problema de salud mental, porque como les digo, los problemas de salud mental vienen desde dentro, pero muchas veces el detonante es exterior. Entonces yo tengo mis propias inseguridades, pero si alguien viene y me las espejea, me las refleja en la gran mayoría de los casos de una forma agresiva, y algo que pasa mucho últimamente en las redes sociales, con mayor razón se puede detonar. Entonces aquí son dos trabajos: el trabajo interno de qué voy a hacer yo para tener mi autoestima fuerte, para aprender a amarme, aprender a quererme, cuidarme, respetarme y entender que mi cuerpo es mi templo, y también el no criticar al otro. Y esto, aquí también los hombres tienen un papel muy importante, porque es donde más se llega a criticar, pero también las mujeres hacia los hombres. Entonces es muy importante aprender a respetar el cuerpo de las demás personas. Quiero hablar de un ejemplo de alguien que tuvo un problema de salud mental y tomó una decisión que conmocionó a la gran mayoría del mundo. ¿Vieron los Juegos Olímpicos? ¿Todos aquí ubican a Simone Biles? Simone Biles es una gimnasta estadounidense que me parece que ha participado en 3 o 4 Juegos Olímpicos. Es una de las mayores medallistas de medalla de oro en el mundo. Y no sé si recuerdan, pero no año pasado, en los Juegos Olímpicos pasados, los de Tokio 2020, que bueno, 2021 por el tema de la pandemia, previo a su última competencia, cuando ya estaba prácticamente asegurado que ella se iba a llevar el oro, se retiró. ¿Saben por qué se retiró? Ok, bueno, por ahí algunos dijeron que sí, otros que no. Ella dijo: mi salud mental en este momento está en riesgo, yo no estoy lista emocionalmente para entrar a la arena y hacer mi rutina gimnástica, me retiro. Momentos previos a salir a ganárselo. Esto conmocionó al mundo, y aquí fue un ejemplo de cómo también podemos llegar a ser crueles, porque la gente dijo: ya tenía el oro ganado prácticamente, es la mejor gimnasta de la historia, es un atleta y los atletas siempre tienen que ser fuertes, y traicionó a su país. O sea, imagínense lo que una mujer puede sentir de que el mundo entero esté opinando esto sobre ella. Todavía se rompió más. Los invito a ver su documental en la que hablan con mayor detalle de esto. Pero aquí, ¿qué nos enseña Simone Biles? Que lo importante no es exactamente las victorias, los triunfos que me celebran los de afuera, sino los que me celebro yo desde dentro. Ella prefirió poner antes su salud mental, cuidar su salud mental, porque sabía que se estaba exponiendo, que se estaba vulnerando al salir. Dijo: me retiro de la competencia. ¿Qué pasó? Regresó a estos Juegos Olímpicos y se llevó la medalla. Seguramente para ella, haber ganado el oro en Tokio pudo haber sido uno de sus mayores éxitos, pero a nivel profesional y cara al mundo. Pero internamente, para ella su mejor éxito era cuidarse a sí misma, porque ella sabía que no iba a estar tranquila consigo misma si no tomaba esa decisión. Digo, finalmente no vamos a conocer al 100% cuáles fueron los motivos que ella tuvo, pero estos son ejemplos. Bueno, este es un ejemplo de una persona que puso su salud mental antes. Otro caso que tenemos sobre temas de salud mental asociados a la violencia
es el movimiento Me Too, que es este movimiento que surgió en Hollywood para hablar de las circunstancias de violencia de género que llegaron a vivir las actrices, las productoras, las directoras dentro de este mundo, el cual ayudó a generar estos espacios de discusión para que las mujeres se atrevieran a hablar sobre momentos de violencia que han vivido. Este movimiento lo que nos ha permitido es hablar de esos momentos en los que hemos sido vulneradas, y estas mujeres que se expusieron a hablar, porque finalmente te expones al contar tu testimonio, porque muchas veces puede una persona agredir a otra al escuchar el testimonio de una persona que comparte estas historias, pero esto permitió que muchísimas más mujeres, tanto en la esfera pública como en la esfera privada, se hayan atrevido a defenderse. ¿Y por qué es tan importante esto? En México los índices de feminicidio son altísimos, y para que una persona muera por feminicidio, previo hubo toda una serie de actos violentos que no se detuvieron a tiempo. Y estos actos de violencia, que son muy al inicio de las relaciones, se pueden prevenir cuando se tiene un estado de salud mental equilibrado. Hay un violentómetro que se maneja a nivel gubernamental, que les invito a conocerlo, en el que nos habla que desde pequeños actos como hacer la ley del hielo, como hacer comentarios hirientes, como esto molestar en broma, siempre va a ir en escala. Y el lugar donde más lejos puede llegar este tipo de actos es hacia el feminicidio. Entonces, si yo tengo mi amor propio construido, tengo mi autoestima construida, tengo conocimiento sobre mi persona, voy a poder frenar a tiempo todas estas circunstancias. ¿Y qué pasa si ya tengo identificado que estoy en una situación vulnerable, que tengo estos síntomas, que a lo mejor no me estoy sintiendo pues en el mejor equilibrio emocional? ¿Qué procede? Vuelvo a abrir el micrófono. ¿Qué harían? Pues Ya le dieron un poco de pedir tips. ayuda profesional. Ok, pedir ayuda profesional. ¿A dónde podríamos acudir a ayuda profesional? Pues psicólogo y Ok, con el psicólogo. ¿Alguien sabe en dónde pedir ayuda profesional? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, les paso el tip. En la conferencia pasada les dieron varios lugares, pero afortunadamente cada vez más en nuestro país tenemos más espacios donde pedir ayuda profesional, no tanto espacios públicos como espacios privados. El procedimiento es acudir con una de estas dos personas de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. No hay que tenerle miedo a ninguno. A lo mejor el psiquiatra te puede decir, esto no me compete, no es de mi área, te refiero con el psicólogo. A lo mejor sí es de mi área, pero también necesitas un psicólogo. Y si vas con el psicólogo, lo mismo. Te va a decir, me pertenece, yo me puedo hacer cargo de esta situación por el enfoque profesional que tiene cada uno. O te refiere con el psiquiatra. Y voy a hacer aquí un paréntesis para explicar cuál es la diferencia, porque no sé si todo el mundo pueda tener clara esta diferencia. Yo, bueno, hasta que estudié la carrera la entendí con mayor certeza. El psiquiatra es un médico que, o sea, estudia medicina, hace toda la carrera de medicina y después se especializa en psiquiatría y aborda los problemas de salud mental desde el área médica, desde el área farmacológica o algún otro tipo de tratamientos médicos que no son propiamente con fármacos. Y lo que nos ayuda, volviendo al ejemplo del closet, pensemos que sacamos todo lo del closet y nos dimos cuenta que hay que resanarlo, que a lo mejor donde cuelgas el gancho se está cayendo, está pandeado. Entonces el psiquiatra lo que va a ser como el albañil. Yo que no me escuché aquí un psiquiatra que le llaman albañil, pero va a ser quien repare la estructura, y el psicólogo es el que nos va a ayudar a ordenar la ropa. Si la estructura no está sólida, no está fuerte, yo no voy a poder poner ahí nada. O sea, si tengo un tubo para colgar la ropa que está a punto de romperse por una ropa que le cuelgue, se va a caer y ya no va a haber dónde ponerlo. Esto pasa en el psiquiatra, ¿no? Esto nos ayuda a poner la estructura sólida, y el psicólogo es el que me va a ayudar a distinguir qué va dónde, en qué cajoncito pertenece cada cosa, qué me quedo, qué no me quedo. Entonces tampoco le tengamos miedo al psiquiatra, ¿no? Ni al psicólogo. Bueno, entonces estos son varios de los tabús que conocemos en salud mental. No sé si alguien aquí puede identificar alguno que me esté faltando y que alguna vez lo haya escuchado. ¿No? Sí, que las
mujeres están locas. A ver, sí, si es algo que se dice muy habitualmente, no digo que si estén locas, no, por supuesto que no, y de hecho la palabra loca no me gusta lo más mínimo, pero sí, hay esta parte de ese estigma hacia la mujer, y algo que se ha estado viendo mucho últimamente, haciendo como una revisión histórica de la medicina y de la ciencia, es que la gran mayoría de los estudios que se tienen son estudios hechos en hombres, ¿no? Y como que la historia de la medicina ha sido a partir de estudios en hombres y muy pocos en mujeres. Entonces no se conoce lo suficiente el cuerpo femenino desde todos los órganos y sistemas, y ahorita pues yo hago más énfasis en el sistema neurológico de la mujer y el sistema endocrino, que es el hormonal, que está sumamente involucrada con el sistema neurológico. Y es aquí donde voy a entrar como a la siguiente parte de la conferencia, es qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, y uno es eso, ¿no? Que las investigaciones, los estudios que se hagan, ¿no? O sea, las instancias competentes hagan estudios en favor de la salud mental y entendiendo a la mujer, porque no podemos tratar de la misma manera a hombres y mujeres, porque finalmente a nivel hormonal, a nivel biológico hay muchas diferencias que no actúan de la misma manera. Incluso hay medicamentos que en los hombres se les puede dar en mayor dosis y en las mujeres menor dosis, solo por la forma en la que el cuerpo actúa, o viceversa, a las mujeres más, a los hombres menos. Hay medicamentos que no tienen el mismo impacto en un género que en el otro. Entonces es sumamente importante que la sociedad científica haga estudios pertinentes en materia de salud mental de acuerdo a cada género, o sea, como distinguiendo estos componentes biológicos. Y no solamente los biológicos, porque a pesar de que vivamos en la misma sociedad, no estamos expuestos a las mismas complicaciones. Las mujeres estamos más expuestas a violencia doméstica, a violencia económica, a violencia de género. Las mujeres tenemos esta parte de mayor estigma de están locas, a diferencia de los hombres, que también es muy importante, y sí quiero hacer este énfasis en este género. Los hombres no lloran. ¿Cómo es? Macho, fuerte, feo, ¿cómo es esa frase? Feo, fuerte y formal. No se enoja, más bien, no está triste, si acaso se puede enojar. Es como la emoción que le tenemos permitida a un hombre. Pero si está triste, podemos utilizar cualquier cantidad de adjetivos calificativos peyorativos, ¿no? Generalmente asociados hacia la homosexualidad, ¿no? Maricón, como ese tipo de cosas que podemos decirle a un hombre, o se le llegaban a decir con mayor frecuencia antes, por demostrar sus emociones. Y aquí las mujeres tenemos un papel sumamente importante en ayudarles. Ustedes, cuando están tristes, ¿a quién se acercan? ¿Cómo? A las amigas, a la familia, personas que tienen cierta confianza, cierto cariño, cierta empatía, ¿no? ¿Por qué nos acercamos a ellos? Por la confianza y porque sabemos que no nos van a juzgar. Si yo sé que alguien me va a juzgar por decirle cómo me siento, no le voy a decir cómo me siento, ¿no? Entonces aquí sí tenemos un papel muy importante como mujeres, y como en este apoyo hacia el género masculino. Probablemente entre su género sea más difícil expresarse. La idea es ir rompiendo estas barreras. Pero si yo como mujer apoyo a mi esposo, mi hijo, mi hermano, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi compañero de trabajo, y le genero este ambiente de confianza en donde me pueda externar cómo se siente, también le puedo ayudar más. Porque va a saber que no va a ser juzgado en este espacio y ya se pueden tomar las medidas necesarias. Si esto lo vamos extendiendo hacia pues todas nuestras áreas, hacia todas nuestras esferas sociales, pues también entre los hombres va a empezar a haber esta confianza de poder abrirse, también incluso entre ellos. Pues aquí las mujeres tenemos una labor muy importante. A mí no me gusta mucho hacer estas distinciones de género, porque entiendo que vivimos en un mundo mixto, en una sociedad mixta, en la que ambos géneros dependemos el uno del otro, nos apoyamos mutuamente, y esta pelea que luego puede entenderse mediáticamente de que las mujeres odian a los hombres o los hombres odian a las mujeres, la verdad es que lo único que hace es dividirnos, y al contrario, es entender las fortalezas de cada quien para generar una mejor sociedad.
y vuelvo a las acciones como sociedad que podemos tomar. El hablar de salud mental, el generar estos entornos seguros, nos va a ayudar a que la gente se pueda sentir más segura. A ver, mi ejemplo es, yo me dedico a esto, ¿no? Yo procuro ir a distintos foros, hablar de salud mental y generarle a la gente este entorno de seguridad en donde probablemente muchas veces se acercan a mí porque encontraron en mí un lugar donde poder encontrar cierta ayuda, ¿no? Un oído. Pero esto lo podemos hacer en cualquier lugar nosotros. Si yo en una sobremesa hablo de salud mental, hablo sobre cómo me siento, o incluso si escuché que el vecino o que la gimnasta pasó por un tema de salud mental y lo platico y lo pongo sobre la mesa desde una perspectiva empática, sin juzgar a la persona, pensemos que estemos en una sobremesa de 10 personas. A lo mejor ahí hay una que está pasando por una situación similar. Y si escuchó que yo no juzgo este tipo de circunstancias, ¿a quién creen que se va a acercar? ¿A mí que escuchó que no juzgo o al que sí se puso a juzgar? Entonces se acerca a quien identificó como una persona segura para hablar del tema. Esto nos ayuda a la prevención. Vuelvo a la frase que decía al principio, lo que no se habla se actúa. Entonces, con esto yo lo que quiero hacer es invitarles a que generemos estos espacios de diálogo, estos espacios de seguridad en donde todos podamos sentirnos acompañados para entender que todos podemos estar pasando por un problema de salud mental, todos podemos pedir ayuda y todos podemos aspirar a tener un mejor equilibrio. El que yo haya tenido una historia de vida con situaciones traumáticas, situaciones dolorosas, carencias, privilegios, eso no significa que toda mi vida tenga que ser así. Todos aquí podemos romper esos patrones, podemos resignificar estas historias y quiero que se quede con un concepto que últimamente ha tenido mucho auge, que es la resiliencia. La resiliencia es un término que sale de la física y la química. El ejemplo más sencillo es una liga. ¿Qué pasa si yo tengo una liga y la estiro? Se hace grande, se tensa. La liga es uno de los mayores ejemplos de resiliencia. Si yo suelto la liga, ¿qué le va a pasar? Regresa a su estado, vuelve a estar flojita. Así somos las personas. Cuando somos resilientes podemos tener situaciones de mucha tensión. O sea, si ahorita alguien llega y toca esto, va a sentir muy tensa la liga. Pero al tener la capacidad de resiliencia, significa que a pesar de cualquier situación adversa y cualquier situación tensa, tengo la capacidad de volver a mi estado de equilibrio, de homeostasis. Por eso la resiliencia es un término que nace en la física. Los cuerpos que tienen esta capacidad, el mejor ejemplo son las materias elásticas, son materias resilientes. Nosotros como personas también tenemos esta capacidad de resiliencia, pero la resiliencia también se va construyendo desde la autoestima, desde la empatía, desde la autoescucha y hacer trabajo interior. Entonces con esto abro micrófono por si alguien tiene alguna duda, comentario. Perdón, sí dijiste que dónde buscar la ayuda profesional. ¿Dónde podemos buscar? Sí, a ver, ayuda profesional la podemos encontrar en distintos centros comunitarios. Lo podemos, aquí dentro de la Ciudad de México hay un lugar que se llama el Instituto Nacional de Psiquiatría, que es uno, bueno, más bien, es el mejor hospital psiquiátrico de Latinoamérica. Podemos acudir ahí, si por alguna razón